Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante de tenerlos de vuelta, listos para un buen festín de chisme y análisis profundo. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en las profundidades de uno de los romances y su dolorosa caída más comentados del espectáculo turco, la saga de Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense fuerte porque vamos a explorar la traición de un amigo, los secretos mejor guardados y, sobre todo, el triste desmoronamiento de un amor que, aparentemente, fue saboteado desde las sombras. ¿Listos para desenterrar la verdad? Porque yo sí. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y revelaciones, el recordatorio de rigor: si disfrutan de estos vídeos cargados de salseo, donde diseccionamos las relaciones de las celebridades con lupa de detective y, bueno, donde el drama es el rey, no se olviden de suscribirse al canal y activar esa campanita rebelde. Así estarán siempre al día con mis últimas investigaciones y me ayudarán a seguir creando contenido que, espero, les mantenga enganchados. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, sin más dilación, que comience el espectáculo. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo escuchar esos nombres juntos evoca imágenes de pasión desbordante, química explosiva en pantalla y una legión de fans alrededor del mundo, completamente embelesados con su historia de amor, tanto dentro como fuera del mágico set de Erkencikus, pájaro madrugador. Su conexión era innegable, palpable, casi tangible. La forma en que se miraban, cargada de una intensidad que traspasaba la pantalla, la complicidad que transmitían, un lenguaje silencioso que solo ellos parecían entender. Era evidente para cualquiera con dos dedos de frente, que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores, por supuesto, no tardaron en encenderse como la pólvora. ¿Estaban juntos? ¿Era todo un truco publicitario orquestado por las agencias? ¿O en el fondo de todo, se habían enamorado perdidamente? La verdad es que durante un tiempo que pareció eterno para sus fans, la magia de la serie se había filtrado a la vida real, pintando un cuadro idílico. Demet y Can eran vistos juntos fuera del set, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas, compartiendo fotos cómplices en sus redes sociales que desataban la histeria colectiva. Aunque nunca lo confirmaron explícitamente con una declaración pública y oficial, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida apuntaba a una verdad ineludible: estaban viviendo un romance de cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Sus fans, por supuesto, estaban extasiados, viviendo el romance a través de sus ídolos. Los veían como la pareja perfecta, almas gemelas destinadas a encontrarse y estar juntas para siempre. Candem, como se les apodó cariñosamente, era la sensación del momento, la pareja que todos querían ser, el ejemplo de amor verdadero que inspiraba a millones. Pero como suele suceder en las historias de la vida real, esas que no están escritas por guionistas y directores, la felicidad no duró para siempre. La burbuja de perfección, inevitablemente estalló. De repente, de la noche a la mañana, todo cambió drásticamente. Las fotos juntos desaparecieron misteriosamente de sus perfiles en las redes sociales. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron cada vez menos frecuentes, casi inexistentes. Los rumores de separación comenzaron a circular de nuevo, pero esta vez con una intensidad y una credibilidad mucho mayores que antes. ¿Qué había pasado? ¿Qué catástrofe había golpeado a la pareja? ¿Por qué la pareja que parecía tan profundamente enamorada había terminado tan repentinamente, tan abruptamente, dejando a sus fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta? Las teorías, por supuesto, se multiplicaron como setas después de la lluvia. Algunos decían que la presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas de los fans habían sido demasiado grandes, insoportables incluso para una relación que apenas estaba floreciendo. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a choques de ego, a ambiciones profesionales que no encajaban. Incluso hubo quien sugirió que Can Yaman, con su creciente fama internacional y sus proyectos en Italia, había decidido priorizar su carrera por encima de su relación con Demet, sacrificando el amor en el altar del éxito. Pero la verdad, la verdadera razón detrás de la ruptura, el factor determinante que llevó al final de Candem, permaneció oculta durante mucho tiempo, envuelta en un velo de misterio y especulación. Y aquí es donde entra en juego el amigo, al que hago referencia en el título del vídeo. Una figura enigmática que, según varias fuentes y testimonios que he recopilado cuidadosamente, jugó un papel clave, un papel decisivo, en el desenlace de esta trágica historia de amor.
No voy a revelar nombres, no quiero meterme en problemas legales ni exponerme a demandas. Pero lo que sí puedo decirles con certeza es que este amigo era una persona muy cercana tanto a Demet como a Khan. Alguien en quien ambos confiaban ciegamente, alguien a quien consideraban parte de su círculo íntimo, un confidente, un consejero, un apoyo incondicional. Según lo que he podido investigar y recopilar, este amigo era, en realidad, un lobo con piel de cordero, un Judas moderno. Alguien que por celos enfermizos, por envidia corrosiva, o vete a saber qué motivos oscuros y retorcidos, se dedicó metódicamente a sembrar la discordia entre Demet y Khan, a envenenar su relación desde la raíz. Manipulaba situaciones sutilmente, tergiversaba conversaciones maliciosamente y alimentaba los rumores negativos sobre ambos, creando un clima de desconfianza y paranoia. Su objetivo era claro, implacable, diabólico: destruir la relación desde dentro, desestabilizarla hasta el punto de que no quedara nada más que ruinas. Imagínense la escena: Demet, una mujer joven, talentosa, enamorada y vulnerable, escuchando comentarios malintencionados sobre Khan, sobre su ambición desmedida, sobre su supuesto ego inflado, sobre sus posibles infidelidades con otras mujeres. Y Khan, por su parte, también siendo bombardeado con rumores venenosos sobre Demet, sobre su inseguridad latente, sobre su supuesta necesidad de atención constante, sobre su presunta dependencia emocional. Todo orquestado magistralmente por este amigo manipulador que, mientras tanto, se hacía el inocente, se mostraba comprensivo y ofrecía consuelo a ambos, ganándose aún más su confianza. Es una situación horrible, ¿verdad? Una pesadilla hecha realidad. Y es increíble, pero al mismo tiempo aterrador, cómo una persona puede llegar a tener tanta influencia en la vida de otros, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales, donde las emociones están a flor de piel y la vulnerabilidad es máxima. Este amigo logró envenenar la mente de Demet y Khan, haciéndoles dudar el uno del otro, erosionando la confianza que era fundamental para la solidez de su relación, minando los cimientos de su amor hasta que se desmoronaron por completo. Pero la cosa no termina ahí, desafortunadamente. Además de sembrar la discordia y manipular la información, este amigo también se encargó de filtrar información confidencial a la prensa, alimentando aún más los rumores y la especulación, convirtiendo la vida de Demet y Khan en un circo mediático. Publicaba fotos comprometedoras, revelaba detalles íntimos de su relación, compartía conversaciones privadas, todo con el objetivo de dañar su imagen pública y desestabilizar su relación aún más. Se aseguraba de que la historia de amor de Demet y Khan se convirtiera en un escándalo de proporciones épicas, un culebrón turco digno de las mejores telenovelas. Esto obviamente tuvo un impacto devastador en la pareja. La presión mediática era insoportable, la sensación de estar constantemente vigilados era agobiante. La desconfianza se instaló entre ellos como un virus, corroyendo su relación desde dentro. Y la relación, que ya estaba tambaleándose por la manipulación constante del amigo, terminó por romperse en mil pedazos, dejando a Demet y Khan con el corazón destrozado y una profunda sensación de traición. Pero ¿cuál fue el secreto que, según el título del vídeo, se reveló al fin? ¿Qué pieza faltante del rompecabezas permitió que la verdad saliera a la luz? Pues bien, después de mucho tiempo, después de meses de sufrimiento y confusión, tanto Demet como Khan, por separado, se dieron cuenta de la manipulación de este amigo. Descubrieron sus mentiras, sus maquinaciones, y el papel nefasto que había jugado en su separación. Fue un golpe muy duro para ambos, una traición que les dolió profundamente. Se sintieron utilizados, engañados y profundamente dolidos por la persona que creían que era su amigo. La revelación de este secreto fue un proceso largo y doloroso, un camino lleno de obstáculos y desafíos emocionales. Tanto Demet como Khan tuvieron que enfrentarse a sus propios demonios, analizar sus errores y aceptar que habían sido víctimas de una persona tóxica, de un manipulador experto. No fue fácil, requirió mucho tiempo, terapia y reflexión, pero al final, ambos lograron superar esta etapa oscura de sus vidas y seguir adelante con sus caminos por separado. Ahora bien, no quiero pintar a Demet y Khan como víctimas inocentes de las circunstancias, como si fueran marionetas manipuladas por un villano maquiavélico. Ambos cometieron errores, sin duda. Quizás no se comunicaron lo suficiente, quizás no supieron expresar sus sentimientos con claridad, quizás permitieron que la presión mediática les afectara demasiado. Quizás no supieron proteger su relación de las influencias externas, de los comentarios malintencionados, de las opiniones ajenas.
Pero al final lo importante es que aprendieron de sus errores, que crecieron como personas, y que salieron fortalecidos de esta experiencia, aunque con cicatrices en el corazón. Aquí es donde quiero hacer una reflexión sobre la importancia crucial de elegir bien a nuestros amigos. Rodearnos de personas positivas, honestas, leales y que nos quieren de verdad es fundamental para nuestra felicidad, nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental. Un buen amigo es aquel que te apoya incondicionalmente en los buenos y en los malos momentos, que te dice la verdad aunque duela, que te ofrece una perspectiva diferente cuando estás perdido, y que se alegra sinceramente de tus éxitos sin sentir envidia ni resentimiento. Pero lamentablemente no siempre es fácil distinguir a los verdaderos amigos de los falsos, a los aliados de los enemigos encubiertos. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, por el encanto superficial, o por la necesidad de pertenecer a un grupo y ser aceptados. Y terminamos rodeándonos de personas que en realidad nos están haciendo daño, que nos están minando la autoestima, que están saboteando nuestros sueños y que están envenenando nuestras relaciones. Por eso es importante estar atentos a las señales de alerta, a las banderas rojas que indican que alguien no es de fiar. Desconfiar de aquellos que siempre critican a los demás, que hablan mal a tus espaldas, que chismorrean constantemente, que intentan sembrar la discordia entre tus amigos, o que te hacen sentir culpable o inferior. Alejarse de las personas tóxicas es un acto de amor propio, una forma de proteger nuestra salud mental y emocional, y una decisión valiente que puede cambiar nuestra vida para mejor. Volviendo a Demet y Can, después de la tormenta llegó la calma, aunque no juntos. Ambos rehicieron sus vidas por separado. Demet se casó con el cantante Ouzhan Kok, una unión que generó mucha expectación pero que lamentablemente no duró, demostrando que el amor no siempre es suficiente para superar los desafíos de la vida. Can, por su parte, encontró el amor en la periodista italiana Diletta Leotta, con quien se casó y tuvo una hija, formando una familia que parece darle la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Es cierto que la historia de amor entre Demet y Can no tuvo un final feliz, al menos no el que sus fans esperaban. Pero eso no significa que haya sido un fracaso total, que no haya valido la pena. Al contrario, fue una experiencia intensa, apasionada y transformadora que les enseñó mucho sobre el amor, la amistad, la confianza, la traición y la importancia de la honestidad en las relaciones. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de la magia que compartieron en pantalla, de la química innegable que los unió, y del cariño sincero que se profesaron durante un tiempo, un cariño que lamentablemente no pudo superar las adversidades. Y ahora, después de haber analizado a fondo esta historia, de haber desenterrado los secretos más oscuros, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que este amigo fue realmente el responsable de la ruptura de Demet y Can? ¿O piensan que había otros factores en juego, otras dinámicas que contribuyeron al final de su relación? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar con un amigo que intentó sabotear su relación, que se interpuso entre ustedes y su pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y para terminar, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo, por acompañarme en esta investigación y por compartir sus opiniones conmigo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e incluso revelador. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Y recuerden, cuidado con los amigos que parecen demasiado perfectos, con aquellos que siempre están de acuerdo con ustedes, con los que nunca les critican. A veces las apariencias engañan y detrás de una sonrisa amable se esconde una intención maliciosa. Adiós.